En esta nueva oportunidad, esta motocicleta Big Wheels 125 FI presenta un sonido. ¿Qué sonido presenta? Como un sonido de maraca, una vibración, un sonido que al acelerar a fondo repercute bastante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué procedemos a hacer? Encontrando el sonido en la mordaza del freno trasero en el caliper, vamos a desmontar el caliper, vamos a revisar bien de dónde proviene el sonido, si son las pastillas, si es el pasador de las pastillas el que las guía o si es el quitarruido, la lámina quitarruido. Listo, entonces vamos a soltar este guardapolvo, vamos a aflojar con una Bristol o una llave L5, vamos a soltar el tornillo pasante que guía las pastillas. El cliente nos comenta que al momento de andar a fondo y llevar una marcha sostenida empezaba la vibración, la maraquita. Entonces sonaba muy duro o fastidiaba mucho. Listo, entonces vamos a emprender el desarme de la mordaza del caliper y vamos a revisar entre pastillas, quita ruido y este pasador que estoy aflojando. Listo, para ver que no tenga mucho desgaste o esté marcado. Las pastillas pues de por sí las habíamos cambiado y estaban buenas, están en buen estado. Pues entonces vamos a soltar y a desarmar para tener en cuenta bien en dónde está el problema, en dónde está la falla. Vamos a quitar este sonido, pues en sí esta moto tiene muchas pastas y estos sonidos pues se distribuyen a través de ella sonando o repercute muy feo, muy duro. Listo, entonces ya una vez revisado nos dimos cuenta que las pastillas quedaban sueltas, quedaban flojas. El quitarruido pues estaba extensionado, esta laminita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar una lámina original de la Yamaha, que ya la tenemos acá. Vamos a instalarla igual como iba a instalar la otra. Esta lámina no tiene tanto problema para instalarla. Es fácil la instalación. Lo único son las uñitas que van en el centro. Esas uñitas son las que encajan en el medio de la mordaza. Ahí está la guía. No hay pérdida. Y pues la lámina se encarga de hacer presión en las pastillas hacia el pasador que las guía. Listo, ahí están instaladas exactamente. Entonces, terminando de ver el video, cómo va la instalación, y pues el problema en sí era el quitarruido, esta laminita de presión. La laminita se presiona, entonces ahí era donde provocaba la vibración. Al quedar sueltas las pastillas, pues empezaban a repercutir las pastillas contra el pasador que las guía, porque quedaban sueltas, quedaban flojas. Entonces sigamos viendo el video.